ad maiorem Dei gloriam. Habrás reparado, curioso lector, y si no lo reparas hoy, que al fin de todos sus trabajos y como obligada coletilla de ellos, ponen ciertos autores, y yo con ellos, estas 4 letritas jeroglíficas, A, M, D, G, que tal vez más de 100 veces te habrán hecho discurrir sobre cuál fuese su significación. No te marees por Dios, ni te apures por descifrarlas, que ahí te voy yo a dar limpia y declarada la solución del enigma. Parecióme oportuno que, pues tales letritas puse al fin de cada uno de los libritos que sueltos te di, te diese asimismo la completa explicación de ellas en el último de los 100 que forman la presente colección. De esta suerte vendrá a ser todo este último librejo, ni más ni menos, que un más expresivo y declarado AMDG, con que queden como cerrados y sellados y autorizados todos los demás. AMDG significa pues ad maiorem Dei gloriam, y ad maiorem Dei gloriam significa en claro y castizo castellano, a mayor gloria de Dios. Como muy bien lo habrás podido comprender, por muy flojas que sean en lo tocante al idioma de Cicerón y de Horacio, tus entendederas. Entremos en algunas explicaciones. Dios es autor de todo, y por Él y para Él son hechas todas las cosas, y a Él deben ser todas en primer y último término dirigidas. En primer término, en cuanto a la intención, aunque en último término tal vez en cuanto a la ejecución. De modo y manera que cualquier cosa que haga el fiel cristiano, ya coma, ya beba, ya hable, ya escriba, ya vele, ya duerma, ya ande, ya descanse, es de ley que lo haga para gloria de Dios, y poniendo en primero y último término de su operación este deseo de que salga en ella Dios servido, honrado y glorificado. Expresamente lo declara así el apóstol en una de sus más famosas cartas, y aunque no lo hubiese dicho él, lo diría la propia razón. Óyele el citado doctor de las gentes, que usa para esto palabras de grandísima autoridad. Ora comáis, ora bebáis, o hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Y lo repite casi con iguales frases en otro lugar: todo cuanto hacéis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. Y la razón es clara: de Dios somos nosotros y todas nuestras cosas, porque las cosas del siervo son todas del dueño a quien pertenece el mismo siervo, que sabido es aquel principio legal, la cosa fructifica para su dueño. Sí, pues es nuestro dueño Dios, y nosotros siervos y cosas suyas, a Él y solo a Él deben ser todas principalmente enderezadas, como que Él y solo Él es quien tiene sobre ellas primaria y esencial jurisdicción. De donde sacó el propio ya citado apóstol aquel otro tan sabido pensamiento que, como regla de fundamental conducta, debiera traer perpetuamente grabado en su corazón todo fiel cristiano, especialmente el que se dedica a la propaganda de la verdad. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Que pues somos de Dios si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ora pues vivamos, ora muramos, del Señor somos.
lo cual es decisivo y categórico y sin apelación. Cielos y tierra, fieras y aves, cumplen desde el primer día de su creación esta dulcísima ley que es la razón fundamental de su existencia. Para eso fueron creadas todas las cosas, para glorificar a su soberano autor, y lo cumplen aún sin darse cuenta de este su nobilísimo destino. Y el hombre, único que después del ángel, al cumplirlo puede gozarse con lo glorioso de él, porque es el único que le conoce y puede avalorarlo. El hombre a quien para honra suya se ha impuesto no obligación necesaria, sino obligación libre, para que como libre rindiese al Criador el homenaje de su espontánea sumisión. El hombre, digo, todo eso olvida, y más aún de todo eso reniega. Y como aquel desventurado que fingió la fábula, alegoría en esto de la verdad, enorgullece con los dones que recibió Dios, y va y sube al cielo, y róbale al poderoso dueño este homenaje que a él solo debe estar consagrado, y erigiéndose a sí propio en ídolo y falso Dios de todos sus pensamientos, no para Dios, sino para sí, piensa y habla y escribe y obra y acomete arduas empresas y se impone costosos sacrificios y arrostra hasta crueles martirios. Y atiéndase bien, todo esto ejecuta no para Dios, sino para sí, para su renombre, para su fama, para su vanidad, para su conveniencia, para su personal adoración. Decid si no hay en esto un robo hecho a Dios con la más vil alevosía, porque se comete robando a Dios con las propias armas que nos dio Él para que a Él le sirviésemos, arrojándole ignominiosamente de su altar, levantándonos nosotros en su propio y para nosotros usurpado pedestal. Idolatría, idolatría, peor aún, porque no es solamente idolatría, sino autolatría o culto del hombre por sí propio, que es el insulto más horrible que puede dirigirse a la divinidad. Contra esta, que fue la tentación y la caída del ángel en el cielo, y es hoy casi siempre la tentación y la caída del hombre en la presente vida, debe vivir armado el fiel cristiano y traer siempre ante los ojos este lema, AMDG, y darle siempre en rostro con él al enemigo seductor que intente engañarle. No hay más Dios que el único verdadero Dios, y a Él se debe todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero, además de los derechos esenciales que tiene Dios como Creador, es decir, como autor de todas las perfecciones que brillan en sus criaturas, ¿se atreve el hombre en el presente siglo a negarle los otros derechos que le competen a Dios como Redentor y como autor consumador que es del orden sobrenatural? Esta herejía insidiosa, verdadera epidemia moral de nuestros tiempos, es lo que se llama naturalismo. Es una cierta forma del ateísmo, más terrible porque se presenta más embosada. ¿Qué importa, en efecto, reconocer la omnipotencia de Dios Padre si se niega la gracia de Dios Hijo y la virtud de Dios Espíritu Santo? Dios, revelado al mundo por las obras de sus manos, es Dios tan solo a medias conocido, y solo con el ojo miope y vacilante de la razón. La completa revelación de Dios la ha hecho al mundo el Verbo encarnado, Jesucristo, y no hay otro nombre en el cielo o en la tierra por el cual pueda ser ilustrada como debe y guiada a su salvación como debe la humana criatura. Así como no hay tampoco en el cielo ni en la tierra criatura alguna que pueda dar a Dios gloria digna de su excelsa majestad, y si solo se le puede dar la humanidad de Cristo
unida personalmente al Verbo Hijo de Dios. Cristo, pues, así como para la criatura es el gran revelador y el gran salvador, es para Dios el gran glorificador. Cuando, pues, decimos ad maiorem Dei gloriam, o cuando ponemos al fin o a la cabecera de nuestros trabajos la cifra AMDG, que esto significa, pedimos para Dios no precisamente la gloria que le podemos dar nosotros, viles criaturas suyas, sino la gloria mayor, esto es, la que puede únicamente darle Cristo. En este sentido único y supremo glorificador. Es la fórmula AMDG, toda una profesión del sobrenaturalismo cristiano contra la perversa herejía naturalista que se afecta a respetar al Dios de la creación, niega o no tiene en cuenta para nada al Dios de la redención y de la justificación. Es hoy día como la fórmula completa del verdadero catolicismo en oposición a los que niegan el orden sobrenatural. Ad maiorem Dei gloriam fue la divisa del gran Ignacio de Loyola y el santo y seña que dio para los actuales combates a su valerosa compañía. Bien conoció el insigne Adalid para qué tiempos la fundaba, tiempos en que no tanto se habían de negar los derechos de Dios Padre como los de su Hijo, el divino Jesús. Ad maiorem Dei gloriam, este es como el punto fundamental de todo aquel tratado de matemáticas espirituales que se llama el libro de los ejercicios. Todos sus corolarios teóricos y prácticos nacen, como de raíz, de aquel luminoso axioma que se sienta en la primera página de ellos. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ad maiorem Dei gloriam. Falsa es, y por tanto estéril, la propaganda que en eso primariamente no se inspire. Por más que se llame católica y crea serlo, no será tal, sino naturalista y por otro nombre, liberal. Que no como medio de civilización y cultura, no como freno de pasiones demagógicas, no como razón poderosa de Estado, no como meta, perfección y progreso del humano espíritu, se debe predicar la fe y se deben popularizar sus verdades y su moral, sino como tributo debido a la gloria de Dios Padre, por medio de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, y como único camino de eterna salvación para el hombre, que con ellos debe ser glorificado un día en el cielo, y con ellos debe ser su eterno glorificador. Ad maiorem Dei gloriam, norte de todas nuestras intenciones, punto de partida de todas nuestras empresas, interior y, si es posible, exterior sobrescrito de cuanto hablemos o escribamos, vida y espíritu y aliento e íntimo de todo cuanto obremos, dará a los más insignificantes actos de nuestra vida toda la importancia y grandiosidad de actos sobre los que se derrama un reflejo de la grandeza de la vida eterna. Esta espiritual esencia diviniza, por decirlo así, todo lo humano, ennoblece todo lo más vil, engrandece y eleva todo lo más ruin y rastrero. Así como el menguado naturalismo es una tendencia a humanizar y a empequeñecer y por tanto a anular, si posible fuese, hasta las cosas más grandes del alma, de la eternidad y de Dios. Ad maiorem Dei gloriam, así pensad, así hablad, así escribid, así trabajad, y os sentiréis fortalecidos, alentados, briosos, incansables, que el hombre suele ser todo lo que es su ideal. Si éste es grande, como él grande; si éste es pequeño y bastardo, como él bastardo y pequeño. ¿Qué le han de importar los hombres y sus aplausos o sus diatribas, y sus auxilios o sus obstáculos, y aún
el fruto que saque o deje de sacar de ellos, a quien trabaje principalmente para Dios, para la gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Séquense, Señor, mi brazo y mi mano, si para otro fin último que ese he de mover un minuto, solo la pluma que vos me disteis, como se la da al soldado la espada para blandirla solo por su rey. Anúdese el paladar, la lengua, deje de vibrar la fibra y de palpitar el corazón y de arder con vivos destellos la inteligencia, si a otro objeto que a ese, único digno de vos y de mí, debiese consagrarse. Sea todo acá para vuestra gloria, Dios mío, modo único de que al fin vos y vuestra gloria seáis todo para mi eterno galardón. Y ¿no es verdad, lectores míos, que después de estas reflexiones os va pareciendo bello y santo como un himno del cielo el sencillo AMDG que tantas veces visteis sin encontrar a primera vista significado especial en él? Himno es, sí, himno del cielo, como allí no se ha de cantar otro por toda la eternidad. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.